Buenas, buenas, pues bueno, estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer un tutorial como para aquellas personas que ya están cansadas de todo esto de, por ejemplo, ¿no? Damos a la tecla de Windows y buscamos cualquier archivo, por ejemplo, no sé, registro, para dar con el registro, con el editor de registro, ¿no? Pero vemos en este apartado donde dice busca en internet, que dice registro civil, registro de mujeres con bienestar, o sea, nos da se indexó o nos aparecen las búsquedas más recientes o las búsquedas más frecuentes de lo que es Bing. ¿Cómo desactivamos esto? Para que solamente nos aparezcan los programas que estamos buscando, los archivos que estamos buscando, las aplicaciones, pues va a ser muy fácil. Les voy a mostrar aquí la ruta y lo que tenemos que hacer, y aparte pues les voy a decir paso por paso qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? La ruta es esta. Tenemos que crear un archivo de Word de 32 bits con el nombre de Bing Search Enabled, con un valor de 0. Bueno, si no me entendiste todo esto, lo que tenemos que hacer, básicamente le das aquí en la tecla de Windows y ponemos editor de registro. Editor de registro, y es esta aplicación que tenemos aquí. Le damos a dar un clic, la abrimos y nos va a aparecer algo como esto, ¿no? Ya estando en este programita, déjenme lo hago un poquito más chico. Aquí está. Vamos a ingresar a la ruta que tenemos arriba. Esta, ya sea que tú la escribas manualmente o que nos sigamos carpeta por carpeta, va a ser exactamente lo mismo. Con que demos con esta ruta ya va a ser pues todo ya hecho, ¿no? Mira, como primer paso tenemos que buscar la carpeta hk-current-user, que es esta que tenemos aquí. Le damos doble clic y nos van a abrir muchas carpetas. Ya dentro de esta carpeta vamos a buscar la carpeta que dice software, que viene todo en mayúsculas. Vamos a abrirla y de ya abierta nos van a aparecer muchas más carpetas. Buscamos la que dice Microsoft. Esto viene por orden de alfabético, así que busca después de aquí donde están las M's, busca aquí Microsoft. Microsoft, aquí está. Le damos doble clic y se nos van a abrir muchas más carpetas. Ya estando en Microsoft vamos a buscar Windows. Ya me estoy adelantando. Windows, aquí nos aparecen muchas carpetas, pero nos metemos donde dice Windows. Le damos doble clic y aquí sí encontramos Current Version. Entramos aquí y después de esto vamos a buscar la carpeta Search. Aquí está. Entramos y vamos a alargar un poquito esto para que vean que es Search. Ya estando aquí, ya llegamos al final de lo que es la ruta. Ya no tenemos que entrar a más carpetas porque ya aquí es. Y si nos fijamos detenidamente en la parte de arriba, tenemos la misma ruta: equipo, HK Current Version, software, Microsoft, Windows, Current Version, Search. Si no les aparece la misma ruta, no están en el lugar pues correcto, y verifiquen bien la ruta. Esta debe ser igual a esta. Bueno, a diferencia de lo que es la palabra equipo, ¿no? Aquí puede aparecer el nombre de tu computadora o la marca de tu computadora, etcétera. Pero lo demás sí debe de ser exactamente igual. Ya estando aquí, vamos a ir al segundo paso, ¿no? Que es crear un archivo DWORD de 32 bits. ¿Cómo creamos un archivo DWORD de 32 bits? Ya estando aquí, en algún espacio en blanco le vamos a dar clic derecho con nuestro mouse. Le damos en nuevo y le damos aquí en valor de DWORD 32 bits. ¿Ok? Le damos aquí. Se nos abre un nuevo archivo y le tenemos que poner exactamente este nombre con mayúsculas y como viene ahí exactamente. Le damos Bing Search, S mayúscula, Search Enabled. Estoy grabando con una y escribiendo con otra. Bing Search Enabled. Le damos a listo. Ahí ya se nos creó el archivo. Y para comprobar esto, simplemente le damos doble clic y debe de estar en valor 0. Si te aparece un valor 1, valor 10, valor lo que te aparezca, le pones 0. Le das en aceptar. Nos vamos a ir aquí en la parte de arriba otra vez en Windows y vamos a hacer una prueba. ¿Cómo hacemos una prueba? Pues vamos a buscar cualquier cosa. Por ejemplo, lo mismo que escribimos al inicio del video. Registro. Le ponemos registro y como ven, ya se nos aparece aquí abajito. Dice, se deshabilitó la indexación de búsqueda. Y en la parte de arriba ya no nos aparece que registro civil, que tal cosa, etcétera. Ya no nos aparece. Ahora, si nosotros borramos este archivito, le damos en eliminar
ya se volvió a activar la indexación de lo que es las búsquedas. Vamos a hacer otra prueba. Aquí le ponemos registro. Y ahora sí nos deben de volver a aparecer. Que registro civil, registro mujeres con bienestar, registro becas Juárez. Y aquí dice, que se volvió a activar la... Aquí no dice, pero porque no se ha activado, no se ha actualizado esto. Pero pues ya se activó otra vez la indexización. Vamos a crear otra vez el archivo. dword 32 bits. 32 bits más bien. Bing. Esto es sin espacio, search. Así como lo ven en pantalla. Así exactamente es en Ablet. Listo. Esperamos a que se actualice. Ahí entramos, registro y otra vez ya se ocultó todo esto. ¿Esto en qué te va a servir? Pues básicamente, a lo que yo tengo entendido, como ya no está haciendo búsquedas en internet, por lo tanto está ocupando un poquito menos de memoria RAM, por lo que te podría ir un poquito más rápido tu computadora, ¿no? Registro, como lo ven ya no me aparece. Y pues básicamente aquí quedaría la cuestión de este video. Espero que este video te haya servido, te haya sido de utilidad y que no me haya sido tan difícil explicarme de todo esto, ¿no? Y bueno, creo que esto ha sido todo. Nos vemos en la siguiente, en el próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.